cuando nos hablan de pronto como oficiales de seguridad o si nos ubicamos incluso como ingenieros de desarrollo, muchas veces no sabemos qué herramientas utilizar para poder hacer el aseguramiento de las aplicaciones. De hecho, muchas personas solamente consideran el tema de la seguridad cuando ya la aplicación está puesta en producción y cuando ya efectivamente ya está expuesta a diversos tipos de ataques. Entonces, la idea de este tipo de proyectos de SAPI, que es uno de los proyectos bandera también de OWASP, es justamente proveerle al desarrollador una herramienta para poder asegurar las aplicaciones desde la fase de diseño. No solamente cuando ya esté puesta en producción, sino desde la fase de diseño. Si ustedes tienen una aplicación de pronto de sus organizaciones que ya está en producción y que es vulnerable, SAPI también puede integrarse muy fácilmente a esas aplicaciones sin necesidad de cambiar el código completo por detrás. Entonces es versátil, es una librería abierta de tipo open source, gratuita, y adicionalmente tiene diferentes variaciones dependiendo del lenguaje. Entonces es una herramienta muy importante, muy útil, y para quienes desarrollen software y quieran hacer implementaciones seguras, pues seguramente les va a ser de muchísima utilidad. Este tipo de proyectos va muy enfocado hacia el no inventar la rueda. O sea, ¿para qué implementar un proyecto de seguridad, una librería de seguridad, perdón, o un control de seguridad si ese control ya está hecho? Lo que es más importante y más inteligente, de hecho, es poder utilizarlo, poder traerlo a nuestra aplicación y desde nuestra aplicación ya utilizarlo. Entonces, básicamente, de eso consiste el proyecto. Es un proyecto que tiene muchísimo futuro, pero le faltan voluntarios. El líder del proyecto, SAPI, es una persona que pues, tiene toda la voluntad, pero él solo no puede con toda la carga que tiene este proyecto por detrás. Y aprovecho pues para decirles que si les gusta el proyecto, que si les parece interesante, también se motiven a identificar, a usarlo primero y después a identificar las oportunidades de mejora y por qué no a colaborar también en el desarrollo del mismo. Porque realmente es un proyecto que tiene mucho futuro, pero pues al no tener grandes sponsors, pues le faltan recursos para poder seguir hacia adelante, pero es un proyecto que realmente para las empresas pequeñas, para las pymes o para las empresas que no tienen muchos recursos, se vuelve una herramienta de primera mano para asegurar las aplicaciones. Listo. David. Listo. Buenas tardes, yo soy David Seche y mi compañera es María Paula Bueno. Nosotros pues, como ya dijo Daniel, vamos a hablar sobre un tema que ha estado resonando a lo largo del día, que es el Enterprise Security API o SAPI. La agenda que vamos a tratar es primero el problema que estamos resolviendo con SAPI, luego qué es SAPI, las organizaciones que lo están usando, qué arquitectura se está manejando, luego también algo que puede ser confuso, que son los filtros SAPI, los servicios y bibliotecas de seguridad empresarial que ya existen, y algo que me parece bastante importante, que es la relación con el OWASP Top 10 de SAPI. Los lenguajes a los cuales SAPI tiene algo escrito, como en instrucciones de instalación, una pequeña demostración de su uso y algunas conclusiones que sacamos de este trabajo. Buenas tardes. Entonces, pues nuestro problema se basa en, más que todo, pues mirar a nivel Latinoamérica. Pues el año pasado, en junio del 2016, la Asociación Colombiana de Ingenierías de Sistemas y junto con la Universidad Politécnico Mundial lanzaron unas estadísticas donde dicen que los sectores que no desarrollan procesos de evaluación de riesgos de seguridad informática son estas organizaciones, como nos pueden ver, pero pues lo que más preocupa es que el gobierno y el sector público son las organizaciones que más poco implementan seguridad en sus aplicaciones web. Entonces, pues esto nos lleva a que preguntarnos por qué pues esto está pasando. Entonces, los obstáculos más que todo son por falta de cultura en seguridad en la información, pues que por eso queremos nosotros instruirles qué es SAPI, y la falta de apoyo directivo, el poco entendimiento de la seguridad en la información. Entonces, ¿qué es SAPI? Básicamente, pues SAPI es una librería de controles de seguridad que está basada con interfaces de usuario, con interfaces de control de seguridad, cada cual pues está orientada para las vulnerabilidades que tiene el OWASP Top 10. Entonces, pues
la idea de este proyecto es facilitar a los desarrolladores la adaptación de seguridad en las aplicaciones existentes en web, porque pues muchas veces nosotros estamos desarrollando aplicaciones web, pero no tenemos como esas herramientas o no sabemos qué utilizar para el correcto seguridad de los datos sensibles que vamos a utilizar y pues demás cosas. Entonces, pues esto nos lleva a que, aunque es un proyecto de voz que hace poco, pues que casi no conoce nadie, hay muchas organizaciones que lo están utilizando. Las primeras 3 organizaciones están orientadas a la parte de seguridad informática. Por ejemplo, Apache Foundation. Entonces, es una comunidad que está orientada al desarrollo de aplicaciones, al apoyo de desarrollo de aplicaciones, y pues que más que tienen como una parte, unos proyectos también para la de seguridad a nivel de aplicación web. Entonces, Apache Foundation utiliza SAPI. Otros, que son los del intermedio, los de color azul, esas organizaciones son más que todo organizaciones orientadas a dar soluciones de software y que pues implementan SAPI. Y las últimas 3 son organizaciones que en sus servicios o productos no son orientados a tecnología, como lo es de Hartford, que es una organización que se encarga de dar seguros de viviendas, de carros, de todo. Entonces, pues la arquitectura de SAPI. Entonces, la arquitectura de SAPI se basa por 4 capas. La primera es la aplicación web personalizada, el frontend, donde el usuario pues va a ingresar sus credenciales. La otra es el API de seguridad que vamos a utilizar con sus respectivas interfaces, que ahorita mi compañero les va a explicar. Y se puede pues apoyar con los servicios o bibliotecas de seguridad empresarial existentes. Como lo son el API de seguridad empresarial, pueden pues ser utilizados con REST o SOAP, no importa para esa API, pero pues normalmente nosotros utilizamos más REST porque SOAP es algo un poco más viejo. Y los servicios y bibliotecas de seguridad empresarial existentes, pues las que nosotros averiguamos están más orientadas a la parte de autenticación y autorización de roles en Java, excepto la última, HDFraps, que se encarga más que todo de, también es como una biblioteca muy parecida a OWASP, open source también, que también combate las vulnerabilidades del OWASP Top 10. Ahora pasamos a la parte del medio, en la cual están las interfaces que SAPI utiliza. Entonces tenemos el autenticador, su nombre es bastante descriptivo, la interfaz de usuario, en la cual se guardan todos los usuarios de la aplicación y las cuales pueden cargarse ya sea de un archivo. De hecho, cargar de un archivo es el usuario por default que tiene este API. También pueden cargarse una base de datos, pueden cargarse memoria. A eso es a lo que me refiero con esto. El controlador de acceso utiliza unas reglas de control de acceso. Esto luego ya vamos a explicar a qué vulnerabilidad está apuntando junto con el mapa de referencias de acceso. Tiene que ver con evitar consultas no autorizadas a recursos o funciones. Pero luego tenemos el validador, que junto con el codificador hacen parte muy importante de la solución de problemas como cross-site scripting e inyección, ya sea SQL, de comandos, entre otros. El validador pues tiene sus reglas de validación y el codificador tiene unos códex. Luego tenemos una parte interesante que son las utilidades HTTP. Resulta que SAPI tiene su propio Web Application Firewall. Y este Web Application Firewall puede comunicarse con las utilidades HTTP para ayudar a proteger la aplicación. Luego tenemos la parte de cifrado con el encriptador o cifrador,
el cual también pues tiene sus propiedades cifradas. El generador aleatorio, usado usado principalmente en el mapa de referencias de acceso para el default edge. Luego tenemos el manejo de excepciones, que es más que todo las excepciones empresariales usadas para ocultar la información al usuario. No queremos que el usuario vea información que no necesita. Los registros, bastante importantes para la parte de auditoría, un detector de intrusos y las configuraciones de seguridad usadas por todas estas clases. Pues entonces, como mi compañero les habló, en una de las interfaces es HTTP Utilize, se utiliza los filtros WAF. Entonces, pues, ¿qué son los filtros WAF? Son filtros que se llevan a cabo, pues, gracias. O sea, normalmente nosotros utilizamos las peticiones y respuestas, ¿cierto? Entonces, pues para evitar que en esas peticiones y respuestas nuestra información sea evidenciada, la del usuario, como sea, se utiliza WAF, que es que es un firewall de aplicaciones para las comunicaciones HTTP. Entonces, pues como este funciona es que se aplica unas reglas. Entonces, de acuerdo a esas reglas, como cuál va a ser la redirección del mensaje, los encabezados del mensaje, entonces este toma unas acciones y pues hace permitir el mensaje o simplemente mira a ver si es desde un usuario malicioso. Ahora viene la parte en la cual hablaremos entre la relación entre SAPI y el OWASP Top 10. Como ya lo habían explicado antes, entonces vamos a decir cómo SAPI ayuda a corregir estas vulnerabilidades. Para la inyección podemos usar el encoder, que se usa más que todo para sanitizar los datos, es decir, para evitar caracteres extraños o algo que pueda poner en riesgo la confidencialidad o los datos como tal. Y el validador, que por debajo está usando el encoder. Se pueden usar ambos. El validador va a ayudar a validar que los datos, que el input del usuario sea correcto. Para Broker Authentication and Session Management podemos usar el autenticador, el usuario, que el usuario definido por SAPI tiene sus tokens anti-CSRF, tiene su propio manejo de sesiones, y los cuales son usados por HTTP Utilities, las cuales utilizan la sesión actual o el usuario actual. Para cross-site scripting también podemos usar el encoder y el validador. Para Insecure Direct Object References podemos utilizar el mapa de referencias de acceso para eliminar esas referencias directas a los objetos, y el controlador de acceso para asegurarnos que solamente quien está autorizado a ver ese objeto realmente lo vea. En la Security Misconfiguration pues podemos usar el usuario, el mapa de referencias de acceso y el Access Controller. ¿Por qué? Porque el controlador de acceso utiliza los permisos del usuario actual y los errores de SAPI para mandar excepciones empresariales cuando se intenta acceder a algo que normalmente sería una Security Misconfiguration. Para la exposición de datos sensibles, pues se puede utilizar un encriptor, el cual ya viene con sus propiedades encriptadas, y igual para este de Missing Function Level Access Control, el cual es un poco parecido a Insecure Direct Object References. Entonces también se puede usar el Access Controller para asegurarse que solamente quien puede usar esa función sea quien la use. Para Cross-Site Request Forgery podemos usar el usuario con sus tokens anti-CSRF con sus HTTP Utilities. Y para Using Non-Vulnerable Components, pues SAPI no provee algo, ya que se enfoca en resolver vulnerabilidades internas, algo de la aplicación, no algo externo. Entonces la recomendación que podemos dar es busque actualizaciones o cambie ese componente vulnerable. Y para las Unvalidated Redirection Forwards, pues utilizamos el Security Wrapper Response. Listo. SAPI originalmente se pensó para ser independiente del lenguaje,
pero en la realidad esas cosas no pasan. Es por eso que se fueron dividiendo en varios lenguajes, cada uno por su cuenta. El primero que vamos a ver es SAPI para .NET. SAPI para .NET tiene estas interfaces como referencias implementadas. No encontramos un código en GitHub, pero sí tiene una documentación en Google Colab. Y la versión, junto con todo, se encuentra en la sección de descargas. Algo que hay que tener en cuenta es que el último commit que vimos es del 2009. Entonces, el SAPI para .NET no tendría en cuenta el OWASP Top 10 de 2013. Para Classic ASP es extremadamente parecido. Aquí básicamente lo que hicieron fue coger código de .NET y traducirlo. Tampoco se encontró su código en GitHub y el código está guardado en Google Doc Archive. La última modificación es de abril del 2009 y cuenta con el mismo problema. Para PHP, la versión, el último commit que encontramos es del 11 de marzo de 2015. Está bastante activo, hemos encontrado fuentes en GitHub y también encontramos una buena documentación, que eso es algo que también sucede con SAPI. SAPI vimos que adolece de una falta de documentación para muchas de estas fuentes. Y es más, para encontrar muchas de estas documentaciones no pudimos desde la página principal y nos tocó buscarla manualmente. También existe uno para Python que nunca se liberó, todavía siempre se mantuvo en beta. Y aquí pasa algo extraño, el repositorio se mantiene en Google Core Archive, pero alguien lo sacó a GitHub y lo está trabajando sobre ese GitHub. La última modificación sobre GitHub fue hecha en 2010. Y finalmente llegamos a SAPI para Java, que es la implementación que nosotros trabajamos. En esta implementación se tiene como último commit el 12 de junio de 2016, que es con la versión 2.1.0.1. Aquí lo que sucede es que SAPI 3.x, para cualquier versión, está destinada a ser un lanzamiento oficial, pero actualmente solo cuenta con unas cuantas interfaces y los codificadores básicos, no cuenta con implementaciones de referencia. Entonces decidimos trabajar con esta versión. La modificación que le hicieron en el commit tiene varias correcciones de errores y se encuentra como SAPI Legacy, que viene siendo la rama de desarrollo. Bueno, entonces, ¿cómo instalamos SAPI? Para instalarlo, pues existen dos maneras. Una es agregarle las dependencias al archivo de configuración. En este caso vamos a mostrarles cómo se va a instalar en Maven. En el otro caso es por inyectándole el archivo .jar. Pero pues este último caso no lo recomendamos porque al momento de inyectarlo como que empieza a salir muchos errores de paquetes. Entonces es preferible si solamente le agregamos la dependencia. ¿Cómo se agrega la dependencia? Pues es muy fácil. Como aquí aparece en la diapositiva, solamente es decir dependencia, el paquete y el artefacto. Y ya. Bueno, este es un ejemplo de cómo queda instalado después. Aquí aparece la librería llamada acá, junto con el log factory que mi compañero pues explicó, y una clase de SAPI pues para hacer las validaciones. Bueno, también nosotros quisimos instalarlo en Gradle. ¿Por qué Gradle? Porque pues más que todo es para aplicaciones Android. Entonces pues quisimos saber si se podía y sí, se pudo, pero también por medio del paquete de las dependencias, como aquí aparece. Este es un ejemplo de instalación, así que en Gradle. Ahora, habiendo instalado SAPI, vamos a hablar de la configuración. Configurar SAPI es extremadamente sencillo, solamente son unos cuantos archivos, los cuales pueden encontrarse de ejemplo. Es más, las demostraciones que hicimos están hechas solo con los archivos de ejemplo y funcionan bastante bien. Lo primero es la clase de SAPI. La clase de SAPI es la que carga absolutamente todas las otras clases.
¿Cómo lo hace? A través de los métodos de obtener validadores, obtener encoders, del archivo sapi.properties. Y se debe guardar, absolutamente todos los archivos de configuración se deben guardar en la carpeta de resources del proyecto. El validador opcionalmente puede usar el archivo validation.properties, puesto que también puede configurarse en el sapi.properties. También se puede configurarse el web firewall, el web application firewall, mediante la carpeta con absolutamente todas las reglas de waf.policies. También se tiene para hacer el control de acceso mediante el archivo SAPI Access Control Policy, el cual viene siendo un XML, y pues también se tiene el anti-SAMI Policy para evitar este tipo de ataque. Algo que cabe resaltar acá es que SAPI no está obligando a que se usen todas las clases ni a que se configuren. El SAPI está diciendo, mire, tengo todo esto, utilice lo que necesite y sea libre de implementarlo como quiera. Entonces, pues para llevar a cabo SAPI, nosotros implementamos 3 ejemplos. El primer ejemplo es de mitigación de inyección SQL numérica. Entonces, pues vamos a solucionar esa vulnerabilidad gracias a la plataforma que OWASP nos da, que se llama WebGoat, en donde es una plataforma web donde pues nosotros podemos hacer uso de varios como métodos para hacer hacking. Entonces, pues el primero que nos dan es una estación meteorológica en donde pues tú le dices qué estación meteorológica quieres, en este caso Columbia, y pues ahí nos dice cómo va a ser la tabla, a dónde se está referenciando, y el objetivo de este ejemplo... El celular. Okay. El objetivo de este ejemplo es poder mirar todas las estaciones meteorológicas sin tener que decirle cada una. Entonces esto lo hacemos con un programa de OWASP que se llama SAP. Nosotros interceptamos los comandos y le agregamos una sentencia verdadera a la secuencia SQL. Entonces, pues aquí nosotros tenemos la que aparecía aquí en el ejemplo anterior. Columbia es la 101. Entonces le colocamos un valor verdadero a la sentencia SQL, que es OR igual a 1, pues, OR 1 igual a 1, entonces pues eso es verdadero en cualquier lenguaje. Y aquí nos manda la tabla de todas las estaciones meteorológicas. Efectivamente, pues no hay ningún control. Ahora, como ya lo habían mencionado en una exposición anterior, cualquier sentencia SQL que esté concatenada automáticamente se vuelve vulnerable a un ataque. Aquí se puede ver eso, que la sentencia se vuelve, esta es la sentencia vulnerable al ataque y esta es la que se va a solucionar. Pero SAPI mismo, en la página de SAPI, aparece que la mejor forma de solucionar esto sigue siendo parametrizando los queries. Pero vamos a suponer que aquí no nos dejaron hacer eso. Ahora, vamos a utilizar este método del validador que nos dice, den un contexto para hacer un log en caso que lo requiera. Si sale algún error, deme el input del usuario, un valor mínimo que yo puedo aceptar, un valor máximo que yo puedo aceptar, y dígame si voy a aceptar valores nulos. Ya con esto yo puedo coger ese input y decirle como que esto es preguntar si esto es un número válido. Si es un número válido me va a retornar verdadero, y si no es un número válido o si es un intento de ataque me va a retornar falso. ¿Por qué? Porque aquí se está llamando a getValidInteger, el cual lo que está haciendo es por debajo llamando un encoder, intentando volver eso un entero y aplicar estas reglas. Si por algún motivo mando alguna excepción, me va a retornar falso. Entonces, pese a que seguimos teniendo una query en la cual estamos concatenando, ahora lo que estamos haciendo es decirle a SAPI, deme el validador, y al validador le estoy preguntando esto
que yo, la estación que me está ingresando el usuario, le estoy preguntando si es un número válido, si es un entero válido. Y si es un entero válido, ahí sí ya lo puedo concatenar, ahí sí ya me deja concatenarlo. De resto va a seguir siendo una query nula. Bueno, nuestro próximo ejemplo es otra vez con WebGoal, la plataforma web que les conté. Entonces, pues, se trata de un input normal, HTML, en donde pues tú le das cualquier formato de texto, le das search y este aparece acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros hicimos una especie de phishing. Le pusimos un tag HTML y hicimos que apareciera en ese input un formulario en donde el usuario puede ingresar las credenciales y pues con un mensaje JavaScript ya las podemos obtener y pues aquí ha sido atacado, muestra el usuario y la contraseña. De nuevo, la vulnerabilidad se da porque estamos concatenando directamente el input del usuario sin antes sanitizarlo, sin antes validar que sea algo que yo estoy esperando. Aquí, en este mismo punto. Entonces, para solucionar esta vulnerabilidad, vamos a utilizar el getValidInput, en el cual le vamos a dar el mismo contexto para hacer la auditoría, el input que nos está dando el usuario, el tipo. Con este tipo, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que el validador necesita sus reglas de validación y estas se dan a partir de expresiones regulares. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Para el tipo voy a decir, necesito que me dé algo que yo esté seguro que sea un string que no me haga daño. Y para ese string que no me haga daño, ¿yo qué voy a decir? Voy a decir, eso va a ser algo que contenga números, letras, espacios y que esté entre 0 y 1024 y que tenga entre 0 y 1024 caracteres. Aquí hago exactamente eso. De nuevo acá entonces le pregunto al validador si esto es un valid input con el texto que me mandó el usuario, el safe string que yo definí acá, y yo le estoy definiendo explícitamente que no va a ser entre 0 y 1024 caracteres, sino que como máximo vaya a permitir 500. También le estoy diciendo que no vaya a permitir que pase algo nulo. Una vez el validador me dice que sí, que eso no me va a hacer daño, lo puedo añadir tranquilamente. Si no, pues le digo al usuario que eso es un input inválido. Y por nuestro último ejemplo, se trata de la vulnerabilidad de Insecure Direct Object Reference, que esto es como muy común en las plataformas web, en donde pues yo le doy el identificador a una URL y este me muestra los datos de la URL. En este caso nosotros lo hicimos con un proyecto que estamos manejando personal y pues tenemos unos bares. Entonces, si tú le das la identificación, me va a mostrar todo lo que es referente al bar con la identificación 1. Entonces, el logo, el nombre del bar, la descripción, la dirección, todo. Entonces, como puede verse, acá esta vulnerabilidad se da porque yo estoy tomando el input del usuario y lo estoy solicitando directamente a la base de datos. Es decir, yo estoy dejando que el usuario conozca el identificador del objeto y estoy dejando que lo pida directamente. Y acá lo único que hice fue añadir un mapa de referencias de acceso aleatorio. ¿Qué es lo que hace este mapa? Genera un string aleatorio de 6 dígitos, en los cuales ahora cada vez que el usuario me pide un recurso, yo lo que voy a hacer es solicitar la referencia directa de ese recurso que el usuario me está pidiendo y luego sí consultarlo. Y entonces, ¿qué hago? Cuando voy a añadir un bar, añado la referencia directa del bar, pero estoy solicitando a partir de una referencia indirecta. Luego, pese a que el ID del bar añadido sigue siendo el mismo, no lo puedo consultar mediante REST. ¿Por qué? Porque este 1 ya no es el identificador indirecto del bar, de modo que no va a poder consultarlo. Las conclusiones que sacamos de este proyecto es que mediante códigos bastante sencillos puede añadirse seguridad a las aplicaciones. No necesariamente tiene que ser algo monstruoso,
algo extremadamente grande. Con la implementación por defecto de SAPI puede lograrse para algunos proyectos pequeños cosas bastante buenas. Para los más grandes pues ya va a ser necesario que se implementen las interfaces de acuerdo a las necesidades del proyecto. Y pues como vimos, pese a las ventajas de que tiene SAPI, pues como el profesor lo decía al principio, es un proyecto que aún está en construcción y pues necesita como de mano para seguir en su camino para combatir las vulnerabilidades del top 10 de OWASP. Y por último, entonces, podemos decir que pese a que SAPI logra hacer un aseguramiento en la capa de aplicación, esto debe complementarse asegurando el sistema operativo. Esto en pos de lograr una verdadera seguridad holística. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias. Son varias preguntas, la verdad. La primera es, digamos, ¿para qué utilizar, digamos, la API cuando hay manuales de código seguro en Java? Por ejemplo, para evitar una inyección SQL, pues yo simplemente puedo utilizar es que no sé cómo se llama. No es precisamente parametrizar el query porque lo puedo bypassear, ¿sí? Sino que hay funciones que tiene Java internamente que lo que hacen es asegurar precisamente de que ese valor que va a ir a la consulta, pues digamos no va a afectar en la respuesta del motor de base de datos como tal, es decir, no voy a poder obtener un bypass como tal de la consulta. Entonces, ¿para qué utilizar la API? Si puedo digamos, como poder tener las bases sólidas de un desarrollo seguro, primero. Segundo, digamos que no me quedó claro el tema cuando hablaban de phishing en XSS. No sé de pronto qué relación tenga el phishing con el XSS. No sé si de pronto me lo puedas explicar. ¿Sí? Y ¿cómo manejan ustedes el tema de las vulnerabilidades que presenta esta API? Por ejemplo, si ustedes colocan en Google API Bypass, les salen un mundo de resultados. Por ejemplo, lo que ustedes están colocando ahora de cómo hacer de que solamente la persona que ustedes quieran tenga acceso a ese objeto. Digamos, hay maneras de cómo bypassearse esa restricción. Hay maneras de bypassear el filtro de XSS. Entonces, ¿cómo manejan ustedes esos temas? Gracias. ¿Me recuerdas la primera pregunta, por favor? Bueno, lo primero, listo. Puedes utilizar, precisamente por lo que dijo Daniel, no es necesario que inventes la rueda. Pues sí, existen las funciones de Java que te permiten hacer todo eso, pero también debes tener en cuenta que esa API puede usarse en aplicaciones ya creadas, en aplicaciones en las cuales mientras sale algo bien hecho, puedes utilizar esa API para poder hacer una seguridad que realmente funcione. Pero digamos que eso también va a representar un peligro, una vulnerabilidad a la hora de que se quiera implementar esa API en la aplicación que está en desarrollo y de todas maneras hay maneras de cómo bypassear eso que me está asegurando la API. Entonces no estoy haciendo nada porque no estoy solucionando la API. Sí, pero también esa API tiene su propia implementación de referencia para que tú te guíes y en la cual ellos te están asegurando que está pasando sus pruebas. ¿Listo? Yo creo que es importante mencionar que esa API no es una guía de codificación. O sea, si los desarrolladores, los equipos de desarrollo siguieran las guías de codificación segura, desde el principio pues no haría falta una librería de seguridad como esa API, ni tampoco la propuesta de Java o la propuesta de otras empresas. Justamente es porque no implementan o porque los equipos de desarrollo están más orientados hacia algo funcional que hacia algo seguro, que no siguen las guías. Entonces, esa API lo que busca es justamente llenar ese vacío
mediante métodos, controles de seguridad. En algunos casos uno puede no necesariamente implementar el control de seguridad que ellos ofrecen, sino utilizarlo como insumo para implementar el propio. Esa API es completamente flexible incluso para eso. Si ya existe una forma de hacer el bypass sobre uno de los controles de seguridad de los propuestos por esa API, uno puede efectivamente utilizar el control que ofrece esa API y asegurarlo y hacer su propia versión segura de esa API. O sea, el punto está no en decir que esa API es indestructible, porque no lo es, y menos un proyecto de estos construido por voluntarios, donde el esfuerzo que le ponen pues es proporcional al tiempo libre que tengan y generalmente es reducido. Sin embargo, sí es un proyecto que aumenta el nivel de seguridad de las herramientas, como hablando en términos técnicos, disminuye la superficie de ataque. Sí, es diferente, por supuesto, que yo implemente control de seguridad, aunque sea utilizando esa API, que no es perfecta, pero que mitiga muchos de los riesgos, a que no implemente nada. Entonces, de acuerdo, existen formas, no para todas las interfaces ni para todos los controles de bypassearlos, para algunos de ellos sí que sí, pero definitivamente pues, es mejor tenerlo a no tenerlo. Es un concepto, digamos que básico, de disminuir la superficie de ataque de mi aplicación. ¿Vale? Había una tercera pregunta. Ah, ok. Buenas tardes. Para aclarar un poco la respuesta, SAPI, yo vengo años usando SAPI, implementando para gobierno, hasta en banca. SAPI no se recomienda usarlo por completo, por un tema más de experiencia. Los frameworks, tal como menciona, ya tienen una cantidad de funcionalidades que están, digamos, repetidas en SAPI. Entonces, lo que normalmente se recomienda más es, porque inicialmente cuando salió SAPI, los frameworks no tenían ningún control. Entonces, por eso se creó esta librería. Yo he sido committer de SAPI hasta hace 2 años. Y lo que se buscaba era tener, tal como mencionas, una solución que tenga todo, ¿no? Bueno, la que más maduró fue la de Java, pero el objetivo no es, digamos, como una recomendación usar SAPI para todo, ¿no? Pues tratar de usar el mismo framework, lo inicial, y luego por ejemplo, ya que mencionaba el tema de la vulnerabilidad del bypass de XSS, normalmente no se recomienda usar el encoder de SAPI, sino el del mismo framework, porque es más nativo, y SAPI, cuando por ejemplo tiene algunos problemas, justo el encoder, el de .NET, tiene ciertos problemas de implementación con el tema de los frameworks, etc. Entonces, más SAPI debería ser, digamos, cubrir las necesidades que no se pueden cubrir a través del framework, ¿no? Nativamente. Bueno, de acuerdo a tu pregunta, nosotros tenemos, o sea, en la plataforma hay un input, ¿cierto? Cuando tú le das search, acá en este campo, te aparece todo lo que pongas ahí en el search. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros creamos un formulario HTML. Entonces, en ese formulario HTML, cuando le das search, aparece el formulario. Y por medio de phishing, nosotros colocamos, el usuario coloca sus credenciales y aquí en Alert JavaScript aparece, has sido atacado, tus credenciales y ya. Es que básicamente el phishing, tranquilo. El phishing que menciona María Paula hace referencia a engañar al usuario, haciéndole creer que se requieren las credenciales, que ingresen nuevamente las credenciales para que se haga el proceso de búsqueda. Entonces, el phishing básicamente en este caso consiste en el atacante se hace pasar como si fuese el módulo de autenticación de la aplicación. Hagan de cuenta que, por ejemplo, ustedes en su página de Facebook colocan un script de estos, un formulario de username and password, lo colocan como si fuese un post de ustedes en Facebook. Las personas que son amigas de ustedes en Facebook pues van a ver esa publicación, y si Facebook no tuviese protección anti-cross scripting, el motor de Facebook lo ejecutaría no como el código, sino efectivamente como un formulario de tipo HTML. En este caso, quienes vean el post de ustedes en Facebook, pues entonces creerían que Facebook les está solicitando nuevamente las credenciales para poder seguir navegando en el muro. La víctima, ingenuamente,
ingresaría las credenciales y efectivamente el código por detrás lo que haría sería capturarlas y enviarlas a su servidor de comando y control que puede estar en cualquier país. Entonces, ellos hacen referencia al phishing en ese sentido, en el sentido de suplantar a el dominio original, en este caso en el ejemplo que les pongo, Facebook, haciéndose pasar como si fuese una medida de autenticación propia de las credenciales de Keylogger. Señor. Su XSS sería en el slide anterior. Ellos no han puesto el código, pero por detrás es un script de tipo cross scripting. O sea, es realmente un cross scripting. Pasa que ellos no colocaron el código completo, sí. Sí, exactamente. Solo colocaron la imagen donde aparece la explotación, pero realmente lo que el atacante coloca ahí es una etiqueta script y coloca pues, el código completo. Pues, realmente sí, uno de estos ejemplos de hecho está documentado en una de las presentaciones de OWASP, de uno de los capítulos de OWASP, como un ejemplo de cross scripting. Realmente sí lo documentan como tal. Vale. ¿Cómo están? Tengo una pregunta. Ampliamente está difundido el uso en proyectos de Log4j para el tema de log, en proyectos muy antiguos, y desde Java no recuerdo cuál apareció pues el paquete de Logger propio de Java. ¿Qué ventajas tiene usar el paquete que ustedes hablan de log? O si hay alguna diferencia, ¿no? Porque migrar a proyectos anteriores donde la instancia de log está en cada clase pues es bien complicado. Debes tener en cuenta que el logger no está reemplazando eso, sino está cogiendo los contextos. ¿Recuerdas los contextos que yo estaba mostrando? Está cogiendo esos contextos y te está armando los logs de esa forma. Pero tú no estás obligado a usar esto. Como decían por allá, solamente usa lo que necesites. Si lo que tienes ya te está sirviendo, pues no tienes necesidad de usar esa clase de SAP. La ventaja que yo le vería sería que te está presentando de forma más ordenada los logs, de forma más estándar. Sí. ¿Algo más? ¿Cómo podríamos utilizar, digamos, estos conceptos para hacer como una interfase con las herramientas de análisis de código estático y dinámico para ir descubriendo los errores de programación e irlos corrigiendo a través de esa API? Sí, de hecho, bueno, lo que plantea es bastante interesante. OWASP tiene una herramienta de análisis de código estático también gratuita y efectivamente, claro, sería bastante interesante porque las herramientas de análisis de código estático están generalmente basadas en la penúltima fase del modelo de desarrollo. Cuando yo estoy haciendo prácticamente las pruebas de aceptación de software, utilizando por ejemplo otro de los proyectos de OWASP que se llama el ASVS, que nos lo explicaba uno de los conferencistas por la mañana. Entonces, efectivamente, se ubican en diferentes fases del ciclo de desarrollo. Las herramientas de análisis de código estático se ubican casi que al final, y en este caso esa API se ubicaría en la parte de diseño e implementación. En la parte de diseño, cuando defino que el control o que los controles que deseo implementar para mitigar el riesgo están incluidos dentro de esa API o dentro de otros, pero decido utilizar esa API para mitigar algunos de ellos, y en la parte de implementación donde efectivamente hago uso de esa API para la materialización pues, del control. Entonces efectivamente sería una muy buena idea integrar esa herramienta de pruebas que va al final del ciclo con esta que va casi que al principio del ciclo, para poder identificar que dentro del código existe una vulnerabilidad y que pudo haber sido resuelta de una forma muy sencilla mediante uno de los controles de empleado. Y como ustedes se dan cuenta, simplemente es invocar un control, entender bien qué parámetros ponerle de entrada, y ya él por detrás hace la validación efectivamente. Entonces, hasta en el momento no hay una propuesta pues, de integración entre la herramienta de análisis de código estático y esa API, pero efectivamente es una muy buena idea porque le daría a las empresas que ejecutan las herramientas de análisis de código estático no solamente un reporte acerca de lo que está mal, sino también la solución.
¿cierto? Porque muchas veces cuando hacemos ethical hacking, creemos que entregar el reporte con las cosas que están mal hasta ahí llega nuestro trabajo. En realidad no, sino que al cliente lo que valora, efectivamente, lo que más le interesa no es saber tanto el error, sino cómo se resuelve ese error. Entonces es una muy buena idea y yo creo que podemos escribirle al líder del proyecto preguntándole si se lo ha planteado o si lo ve viable y efectivamente desde nuestras posibilidades pues colaborar en la materialización de ese tipo de integración entre herramientas. Si no hay más preguntas, otro. ¿De SAP existe alguna herramienta que saque como una estadística de cuáles criterios estoy cumpliendo en el código? Un ejemplo como de oxígeno. Me saca un listadito. Aquí ya no sé, algo tenga que diga cumple con A1, A4 y A5, por ejemplo. No, porque como ya lo había comentado, SAP no es una guía de codificación, SAP es una librería, entonces ella no te va a ayudar a saber cuál es el problema, sino te va a ayudar a resolverlo. Sí. Pues para eso deberías... Entonces, si le pasas el análisis de vulnerabilidades, ya te debería dejar de aparecer esa vulnerabilidad cuando utilizaste el control de SAP. No, en este caso no, SAP como tal no lo ofrece. Sin embargo, uno de los proyectos, otro de los proyectos, de los cientos de proyectos que tiene OWASP, que vimos en la mañana, el WTF, ese sí que permite generar esos tipos de reportes de los cuales se menciona. Y efectivamente lo hace porque el WTF está integrado con una guía de pruebas de seguridad, con la guía justamente que veíamos también en la mañana, el Testing Guide. Entonces, utilizando WTF sí que se podría decir, mira, su aplicación antes tenía un cubrimiento, por ejemplo, con un diagrama de araña, un cubrimiento de seguridad a nivel de 60%. Después de haber utilizado SAP, ese diagrama de araña subió al 80%. Entonces, SAP lo que hace es, SAP es el medio para hacer el aseguramiento, pero por ejemplo herramientas de testing o de pruebas justamente de seguridad como WTF, esas sí que nos permitirían saber, tomar una foto en el antes y en el después y saber que efectivamente al haber utilizado SAP pues fue provechoso o no fue provechoso, porque el diagrama de araña creció en todos los dominios del testing security checklist, o si efectivamente de pronto después de haber usado SAP incluso ese diagrama de araña siguió igual. Entonces, sería mediante otra herramienta, en este caso la WTF, que sí que permite hacer ese tipo de reportes y efectivamente medir el grado de avance con respecto a un instante de tiempo y antes y después del aseguramiento. Lo interesante de OWASP es que ofrece soluciones para todo. Entonces, dependiendo de dónde ustedes se ubiquen, pueden tener herramientas. De hecho, hay tres tipos de proyectos de OWASP. Unos que son proyectos netamente de herramientas, como por ejemplo proxies, como el SAP, o como el webcode, que nosotros lo utilizamos por ejemplo en clase para poder mostrarles a los estudiantes cómo se resuelven lecciones de cross-site scripting, de SQL injection sobre plataformas educativas dispuestas de forma vulnerable. Pero también tiene proyectos, OWASP también tiene proyectos, por ejemplo, de librerías de código. Por ejemplo, SAP pues, es una de las librerías, y tiene adicionalmente otros tipos de proyectos, un tercer tipo de proyectos que son documentos, por ejemplo, que cubren el ciclo de desarrollo del software y cubren las mejores prácticas de desarrollo. Entonces, no hay un único proyecto que le permita a las empresas tener la seguridad completa, sino que son varios proyectos. Unos de tipo documental, que son de seguridad organizativa, otros de tipo herramientas, que pueden ser de tipo seguridad ofensiva y defensiva, y otros de tipo librerías, como estos, como las que ellos están presentando, que son utilizadas en una fase específica del ciclo, que es la fase de implementación. Si yo combino esos tres tipos de proyectos y aparte de eso combino otros tipos de proyectos, porque muchos de esos se complementan unos con otros, pues entonces efectivamente ya que sí que podría aumentar la seguridad de mis aplicaciones y garantizar el concepto pues, de seguridad holística, del cual siempre hablamos a nivel teórico, pero pues que es tan difícil cumplir en la práctica. Entonces, efectivamente, son varios proyectos y no es uno solo el que nos daría una certeza
de que estamos haciendo las cosas bien en el proceso de construcción del software. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, David y María Paula.